Eso es. Por día. Listo. Entonces, ¿cuál es el volumen de aguas residuales para Riberalta? Volumen de aguas residuales será 80.000 por 110 litros por habitante por día. Y el coeficiente de aporte. Vamos a suponer un valor promedio, el valor promedio de 0,70. Calcule, ¿cuánto es? ¿Cuál es el volumen de aguas residuales? $6.160.000 litros por día. ¿Se dan cuenta de la cantidad de agua que se genera? 6.160.000 litros por día. En un día tenemos esa cantidad de agua. ¿Ya? ¿Dónde tendríamos que almacenar semejante cantidad de agua? Aguas residuales. ¿Dónde almacenamos esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta cantidad de agua? Entonces, yo creo que se desechan en los ríos. Ese es el tremendo error, ¿no es cierto? Ese es el tremendo error. Desechar directamente al río las aguas residuales. ¿Qué vamos a hacerle? Primeramente habrá que hacer un tratamiento, ¿no es cierto?, de las aguas residuales. Eso es lo que hemos hablado en la anterior clase. He insistido mucho en eso. El tratamiento. Y entonces estas aguas residuales, ¿a dónde llegarán? A la planta de tratamiento. ¿Y la planta de tratamiento en qué consiste? Digamos lagunas. Riberalta debe tener áreas muy grandes, superficies de terreno grandes. Entonces, lo más aconsejable, lagunas de estabilización. Es lo más económico y además si se hace un buen manejo, entonces el tratamiento es buenísimo también. Entonces, este volumen de agua tiene que entrar a una laguna. ¿Ya? A ver, lo vamos a transformar esto en metros cúbicos. En metros cúbicos por día. ¿Cuántos metros cúbicos por día sería? ¿Cuántos metros cúbicos por día? A ver, ya pues dígame cuántos metros cúbicos por día equivale eso. Es equivalente a, dividido entre 1000 nomás, pues, ¿no? Entre 1000, porque un metro cúbico tiene 1000 litros. 6.160. Entonces sería 6.160 metros cúbicos por día. Ahora, si tuviésemos que construir una laguna, es que vamos a hacer un cálculo para que se den cuenta de la magnitud. Si tuviésemos que construir una laguna donde se va a almacenar por día esos 6.160 metros cúbicos por día, y la laguna va a tener una profundidad, que la laguna tenga una profundidad H de 2 metros. 2 metros es la profundidad. ¿Cuáles tendrían que ser las dimensiones de la laguna? Si lo hacemos una laguna de forma cuadrada, entonces el área sería así, digamos, ¿no es cierto? Sería 6.160 dividido entre 2 metros. ¿Y cuánto nos sale? El área sería eso. 3.080, ¿no? Metros cuadrados. ¿No es cierto? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, si es cuadrada, entonces el área es igual, es lado por lado. El área sería igual a ¿qué? L por L, lado por lado. ¿Ya?
Es decir, L al cuadrado. ¿No es cierto? L al cuadrado sería. Entonces, ok, y ahora entonces decimos, esto es igual a 3080. Entonces, L, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de 3080, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Difícil, ¿no? El cálculo. $55,5 metros. Digamos 56 metros. 56 metros de lado tendría que tener la laguna. ¿Ya? 56 metros de lado. O sea, la laguna es de 56 por 56 por 2 metros de profundidad. Ahí se almacena esta cantidad de agua. ¿Ya? Imagínense cuán grande sería la laguna, ¿no? Pero cuando hacemos diseño de plantas de tratamiento, el agua se almacena no por un día. El agua tiene que almacenarse 20 días, 30 días, así. Entonces, por eso las dimensiones de las lagunas resultan ser enormes. ¿Ya? Así es. Bien, pero esto es en cuanto a volumen. Este es el volumen de aguas residuales generado en un día por una población ya grande, una población de 80,000 habitantes. ¿No? Ya, pero a nosotros, cuando hablamos de alcantarillado sanitario y de poblaciones ya así grandes, digamos, ya no solo de hogares. Cuando hablamos de hogares nos vamos a referir, digamos, esto y a un diseño, vamos a hablar después de la cámara séptica, porque la cámara séptica es solo para un hogar. En cambio, ya en poblaciones grandes, es decir, aquí ya tenemos que utilizar un sistema colectivo, alcantarillado sanitario, ¿no es cierto? Esta cantidad de agua tiene que escurrir, tiene que salir de la ciudad en las 24 horas. En 24 horas tiene que salir esta cantidad de agua de la ciudad. Entonces, ¿qué parámetro físico utilizamos para poder estimar eso? ¿Qué es lo que nos interesa conocer ahora? El caudal, ¿no es cierto? Caudal promedio, caudal medio, vamos a llamar caudal medio de aguas residuales. Estamos hablando ya de una población grande. Entonces, ¿cuál es el caudal medio de aguas residuales? En realidad, podríamos hacerlo así. Caudal medio, ¿no? Caudal, lo vamos a llamar así, medio, de aguas residuales, ¿ya? Bueno, a partir de aquí vamos a tratar de aguas residuales, pero de todas maneras pondremos nomás, para aclararles. Vamos a poner así. Caudal medio de aguas residuales, así. ¿Ya? Para aclararles, para que no confundan con el agua potable. Entonces, ¿cómo podría saber el caudal medio de aguas residuales? Si en un día se genera 6.160 metros cúbicos por día, o 6.160.000 litros por día, entonces el caudal medio de aguas residuales yo lo puedo calcular así, igual al volumen de aguas residuales dividido, porque ese volumen de aguas residuales es por día, dividido entre 86.400 segundos que tiene un día, ¿no es cierto? Y eso sería. Entonces, por ejemplo, si lo quiero expresar en litros por segundo, 6.160.000, ¿ya? 6.160.000 dividido entre 86.400 segundos que tiene el día. ¿Y cuánto sale?
¿Cuánto es ahora esto? 71, ¿Cuánto? 71,29, ingeniero. 71.3, digamos. Litros por segundo. Cada segundo saldría de la ciudad de Gibraltar 71,3 litros por cada segundo. ¿No? O expresado en metros cúbicos. Expresado en metros cúbicos sería así también, ¿no es cierto? Entonces el caudal medio. ¿Ya? Entonces, como caudal medio, entonces sale, ¿qué cantidad de agua? En metros cúbicos sería, entonces, 6.160 metros cúbicos por día, dividido entre 86.400 segundos. Y entonces nos da en metros cúbicos por segundo. Y esto va a ser 0.0713 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Es decir, que cada segundo, en cada segundo, se está evacuando esta cantidad de agua de la ciudad de Gibraltar. Tal vez esto es más claro para ustedes. Cada segundo se está evacuando 71,3 litros, pero cada segundo. Durante los 86.400 segundos, entonces durante un día se van a evacuar 6.160.000 litros. ¿No es cierto? Bien, a esto lo llamamos entonces caudal medio de aguas residuales. Este es el caudal medio de aguas residuales, ¿no? Sería así, volumen de aguas residuales dividido entre 86.400. Pero, si no, también podemos nosotros hablar así, expresarlo así directamente, ¿ya? El caudal se puede calcular directamente sin haber calculado el volumen, ¿ya? Entonces nosotros podemos expresarlo así esto, que el caudal de aguas residuales, caudal promedio de aguas residuales, es igual entonces a la dotación directamente por la población, ¿ya? Y por el coeficiente de aporte. Por el coeficiente de aporte. Directamente. Y dividido esto entre 86.400. Y así tenemos ya en litros por segundo, directamente. ¿Ya? Y esto nos da en litros por segundo, por si acaso. El resultado nos da en litros por segundo. Esto es, digamos, lo que más se utiliza en la práctica. ¿Ya? Esa expresión es la que más se utiliza en la práctica. Así se calcula entonces el caudal medio de aguas residuales directamente. ¿Ya? Dotación por población por el coeficiente de aporte dividido entre 86.400 segundos. Bien, pero este es el caudal medio durante las 24 horas. Pero, bien, a nosotros, cuando queremos diseñar una red de alcantarillado sanitario, ¿no es cierto?, para resolver el problema de las aguas residuales de una población ya grande, es decir, un sistema colectivo, nos interesa conocer, además del caudal medio, queremos conocer cuál será el caudal máximo de aguas residuales. El caudal máximo de aguas residuales. ¿Ya? Es decir, la cantidad de agua que fluye varía pues en las horas del día, ¿no es cierto? Es decir, no tenemos pues una cantidad de agua constante a lo largo de todo el día. Algunos momentos vamos a tener un caudal muy alto, pero en otros momentos el caudal baja, especialmente durante las horas de la noche. Puede ser que el caudal sea muy pequeño, casi cero, en las horas de la noche. ¿No es cierto? Aquí vamos a hacer un pequeño esquemita, a ver cómo es para poderles
explicar, digamos, esto. ¿No? Entonces, ¿cómo es esto del caudal máximo? O el caudal medio. Uribe Site. Uribe Site. Control Z. Vaya. Un momentito. Disculpa. No sé qué me está pasando aquí. Ahora no estoy muy concentrado, creo. Pero un segundito. Ya, vamos a hacer esto así. Ok. Uribe Site, no sé. No está bien. Vaya, estoy chacreando. Yo soy bueno para hacer dibujos. Ya. Ok. Sistema de coordenadas quiero hacer. Ya. Vaya. Listo. Ahí tenemos, bueno, un sistema de coordenadas, pero esto lo voy a arreglar. Y aquí entonces lo que yo quería mostrarles es lo siguiente. ¿Cómo es la generación de aguas residuales en una ciudad, en una población y durante el día, durante las 24 horas? Digamos, aquí son las 0 horas, o sea, las 12 de la noche, y entonces el caudal es muy pequeño, ¿no es cierto? Y bueno, digamos hasta a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, vamos a ver, el caudal es muy pequeño. El caudal empieza a aumentar, digamos, a partir de las, qué sé yo, caramba, estamos chacreando con esto. Ya. El caudal empieza a aumentar, digamos, si esta es las 0 horas, entonces va bajando hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, donde ya los madrugadores van utilizando las aguas, generando aguas residuales, que se llega a las 6 de la mañana, ya tenemos un pequeño pico, ¿no? 6, 7, 8 de la mañana, a medida que avanza el día. Entonces, así se va generando las aguas residuales. Luego llega casi el mediodía y tenemos otro pico, y así sucesivamente, luego va bajando, ¿no? Llega a las 6 de la tarde, otro pico, y luego va descendiendo nuevamente, ¿no? Llega a las 12 de la noche, y entonces así se generan las aguas residuales, más o menos, ¿ya? Entonces, vamos a poner con rojo, y aquí nos falta la línea horizontal. ¿Ya? Entonces, aquí son las 0 horas, qué sé yo, aquí pueden ser las 6, 7 de la mañana, aquí las 12 o 1 de la tarde, donde tenemos otro pico, ¿no? Aquí las 6 de la tarde, 6 de la tarde, y luego ya empieza a disminuir. Así es como varía el caudal, ¿ya? Y el caudal medio, del que hemos hablado, sería así. Les voy a mostrar así una figurita. El caudal medio sería así, una línea horizontal, en promedio, digamos. Así. Este sería el caudal medio de aguas residuales. ¿No es cierto?
Ese es el caudal medio. Vamos a hacerlo con otro trazo. Y además, de color rojito. Ese es el caudal medio de aguas residuales. Entonces, o sea, es un caudal teórico, como si las 24 horas del día estuviese escurriendo esta cantidad de agua, ¿ya? Lo cual no es cierto, ¿no es cierto? No es verdad. Hay momentos, hay horas del día donde el caudal puede ser menor que el caudal medio. Esto es el caudal de aguas residuales. Caudal de aguas residuales. Así. Caudal de aguas residuales. Pondremos así nomás, ¿ya? Para aclararles. Es el caudal generado de aguas residuales. Entonces, fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, un caudal mínimo. Este es el caudal medio. Y este es el caudal máximo de aguas residuales que puede escurrir por la tubería durante un determinado tiempo nada más. ¿No es cierto? Entonces, ahí vamos a poner, ya, así. Entonces, este es el caudal mínimo. Luego, este es el caudal máximo, o medio, hemos dicho, ¿no? Este es el caudal medio. Y este es el caudal máximo. Y tenemos el caudal máximo. No, aquí. Fíjense, de aquí. Ahí tenemos el caudal máximo. ¿Ya? Eso es. ¿De acuerdo? Caudal mínimo, caudal medio y caudal máximo. Entonces, lo que hemos calculado hasta ahora es el caudal medio de aguas residuales. ¿No es cierto? Caudal medio de aguas residuales. Lo que lo hemos llamado así. Ya. Este era el caudal medio de aguas residuales. Así lo hemos llamado. ¿Ya? Ya, este lo vamos a llamar caudal mínimo, simplemente. ¿Ya? Así. Este es el caudal mínimo. ¿Ya? Caudal mínimo de aguas residuales. Mínimo de aguas residuales. Y ahí tenemos el caudal máximo de aguas residuales. ¿No es cierto? I believe it's right. Así estás. Ya. Ok. Y este es el caudal máximo. ¿Ya? Caudal, a este sí lo vamos a poner así, para diferenciar de todo, porque este es un caudal muy importante. El caudal máximo. I believe it's right. Subíndice. Caudal máximo. Ahí está. ¿Ok? Listo. Entonces, así se generan, así varía el caudal de las aguas residuales, jóvenes, en el tiempo. Así varía. Aquí el tiempo son las 0 horas, aquí son las 24 horas. ¿Ya? 0 horas y 24 horas. ¿Ok? Bien, y entonces, ¿y cómo se calcula ese caudal máximo de aguas residuales? Dice que el caudal máximo de aguas residuales, jóvenes, ese caudal máximo de aguas residuales es igual a ¿qué? Es igual, ese caudal máximo, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, entonces, ese caudal máximo de aguas residuales se puede calcular así. Es el producto de un coeficiente multiplicado por el caudal medio de aguas residuales. ¿Ya? El caudal medio de aguas residuales. Pero este medio, vamos a ponerle algo así, a ver. Yo tengo mis
Materiales bonitos. A ver, vamos a ver. Símbolo. Ah. Vaya. No me salió. No me salió esto. Ya. Ya. Igual. Entonces, M multiplicado por el caudal medio de aguas residuales. ¿Ya? Ok. Caudal medio de aguas residuales. Bien. Y el valor de M se denomina, ya, el valor de M se denomina coeficiente de punta. ¿Ya? M es igual, entonces se denomina coeficiente de punta. Ah, Uribe, ya está con esto, pues. Ya. M se denomina coeficiente de punta, jóvenes. Y aquí es igual el coeficiente de punta. Se han realizado numerosas investigaciones. Los investigadores, los ingenieros sanitarios, se han preocupado por determinar una expresión que nos dé ese coeficiente de punta. Y el coeficiente de punta, ¿no? Entonces, depende de la cantidad de habitantes, del número de habitantes. ¿Ya? Así, hay un investigador que se llama Harmon, que determinó que el coeficiente de punta M es igual a esta expresión, uno más, y aquí una formulita, vamos a ver. Para hacerlo rápido, 14 dividido entre, así, 14 dividido entre 4 más la población, paréntesis, más la población, así, población dividido entre 1000, ya. Y esa elevado a la 0,5, la población dividida en 1000 elevado a 0,5, eso es, y cierro paréntesis, dos paréntesis. Por acaso esta ya es la fórmula, es la fórmula de Harmon, pero modificada por Palenque. Aquí estoy yo poniéndoles este 1000, ya, para hacerlo más fácil. Harmon pone simplemente su fórmula 1 más 4P dividido entre 4 más P, en vez de la relación en miles de habitantes, en miles. Entonces, para evitar esa confusión de que está en miles de habitantes, yo simplemente ya estoy dividiendo ahí la población, para que quede claro. P para ustedes es la población simplemente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para el caso de Ciberalta, ¿cuánto será el valor de M? M va a ser 1 más, ya, para ese caso. ¿Cuánto va a ser? A ver, el valor de M, vamos a hacerlo en primer lugar, ya sin negrito, sin negritas, y además que sea el número 11. Ya, entonces hacemos el cálculo, ¿no es cierto? 14 dividido entre 4 más paréntesis la población de Ciberalta, hemos hablado 80.000 habitantes, 80.000, y esto lo dividido entre 1000, para dividirlo en miles de habitantes, y lo elevamos a la 0,5, ¿no es cierto? Elevamos a 0,5 y cerramos el paréntesis. Y esto nos da como resultado 4. 4 es de la población. ¿Cuánto vale el coeficiente de punta para la población de Ciberalta? Suponiendo esa población.
Entonces, ¿cuánto sale? 2.08. 2.08. Sí, sí. Sí. A ver, verifique que el trabajo de mira, vamos a hacer las pasos. Esto es la 1 más. Ahora, 14 dividido entre ¿cuánto es? Hagan el cálculo del denominador. Calculen el denominador. Quiero pagar 12.94, ¿no? Sí, sí. Igual. Ya, 208, ¿no? 208. 2,08. Sí, 208. Por lo tanto, el caudal de agua residual máximo, caudal máximo de agua residual, ¿cuánto es? El caudal máximo resulta ser, fíjense, 2.08 multiplicado por el caudal medio. Habíamos calculado el caudal medio. ¿Cuánto era? En litros por segundo. Para hacerlo más en pie. Ahí está. Caudal medio de aguas residuales 71,3. Esto es lo que hemos hablado. ¿No es cierto? 71,3. 71,3. Y entonces, como resultado, ¿cuánto es? Ciento 148,3 litros por segundo. Ya. Eso es entonces. Y ahora el caudal mínimo también es más o menos una aproximación. El caudal mínimo de aguas residuales también se dice es igual al caudal medio de aguas residuales dividido entre M. Ya. Ese caudal mínimo es igual al caudal medio de aguas residuales. ¿No? Así, sí. Es igual al caudal medio de aguas residuales dividido entre M. Ya, dividido entre M. Ok. Para completar, digamos. Ya. Listo. Entonces, ¿cuánto saldrá el caudal mínimo de aguas residuales? En nuestro caso. ¿Cuánto sale el caudal mínimo? El caudal mínimo va a salir entonces 71.3 dividido entre 2.08. El resultado igual, ¿cuánto es? 34,28. 34.28 litros por segundo. Ya. Bien, entonces, en resumen, tenemos eso y fíjense, en este gráfico, aquí sería el caudal mínimo de 34 litros por segundo. El caudal medio, 71 litros por segundo. Y el caudal máximo, 148 litros por segundo. Ya, a eso se refiere, a estos valores. Pero estas son las 24 horas del día. Ya, 0 horas del día. Ok.
Ok. Bueno, entonces en esa forma, estimados jóvenes, podemos estimar los caudales de aguas residuales. Un caudal medio, un caudal máximo y un caudal mínimo de aguas residuales. Ya. Pero esta fórmula de Harmon se utiliza para poblaciones mayores de 1.000 habitantes, normalmente. Ya. Para poblaciones mayores de 1.000 habitantes. Desde 1.000, normalmente se ha investigado desde 1.000 a 100.000 habitantes. Entonces, esto es para poblaciones mayores a 1.000 habitantes. ¿Ya? 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, poblaciones mayores a 1.000 habitantes. Y en poblaciones menores a 1.000 habitantes hay otro investigador que se llama Babbitt, por ejemplo. Babbitt para poblaciones mayores a 1.000 habitantes, menores, bien, para poblaciones menores a 1.000 habitantes, menores a 1.000 habitantes. Entonces, utiliza esta formulita para llamar M. M sería igual, entonces, a dice 5 dividido entre la población elevado a la 0,2. Listo. Así hace el cálculo. ¿Ya? Con esa formulita. O sea, el coeficiente de punta M, si la población es menor de 1.000 habitantes, se utiliza esto. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes y señoritas? ¿Sí? Ingeniero. Bien. Entonces, aquí estamos hablando de los caudales, ¿ya? Caudales de aguas residuales ahora. A partir de aquí hemos hablado de los caudales de aguas residuales. ¿No es cierto? Caudales de aguas residuales. Es decir, la cantidad de agua que fluye a lo largo de las tuberías. A eso se refiere el caudal. En cambio, ¿qué es el volumen? ¿A qué nos referimos con el volumen de aguas residuales? ¿Qué se entiende por volumen? ¿Qué es el volumen de aguas residuales? ¿Qué nos dice el volumen? A ver, jóvenes, es que estos conceptos son importantes, ¿no? Que tienen que ustedes poder diferenciar entre volumen, caudal, son las magnitudes físicas que deben manejarlo, pero muy bien. Volumen es la cantidad de agua almacenada, digamos, en este caso estamos hablando de aguas residuales. Es la cantidad de agua almacenada en algún lugar. No, aquí se almacena 6.160 metros cúbicos en un día. En un día estamos almacenando esa cantidad de agua como volumen. ¿Y cuánto fluye? ¿Cuánto escurre si es que esta cantidad de agua queremos desecharla? Digamos, la vamos a mandar, la vamos a evacuar a una planta de tratamiento. Este volumen de agua, ¿no es cierto? La vamos a evacuar a través de un sistema de alcantarillado, etcétera, ¿no? La vamos a caudal ahora. Caudal, nos estamos refiriendo a otro parámetro físico. ¿No es cierto? El caudal. ¿Qué es el caudal, jóvenes? Esa magnitud física. ¿Cómo se define el caudal? Jóvenes y señoritas, ¿cómo se define el caudal? ¿Qué es caudal?
¿Qué es caudal, ¿Qué jóvenes? es la cantidad de agua que lleva, fluye una corriente? El volumen de agua que pasa por un determinado lugar en la unidad de tiempo. Volumen de agua que pasa tiempo. Por ejemplo, si esta es una alcantarilla, un conducto, ahí está el conducto. El caudal es el volumen de agua que pasa, digamos, por acá, en la unidad de tiempo. En la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? El volumen de agua que pasa, digamos, por acá. Ahí yo estoy trazando esta marca ahí. Quiero saber cuál es el caudal que pasa por ahí. Caudal. Entonces, nos estamos refiriendo a la cantidad de agua que pasará por acá en la unidad de tiempo. El volumen de agua, ¿en qué unidades se mide? ¿Cuál es la unidad física para medir? ¿Cuál es la unidad para medir el volumen? Jóvenes, ¿en qué unidades se mide el volumen de agua? Bueno, volumen de cualquier cuerpo, cualquier sustancia. ¿Cuál es la ¿Metros unidad? cúbicos? Muy bien, muy bien. Metros cúbicos. ¿Y cuál es la unidad de tiempo? Jóvenes, ustedes estudian ingeniería. No puede ser que estén al mismo nivel de los que estudian derecho. ¿Cuál es la unidad de tiempo? El segundo, pues, segundo. Entonces, el caudal es el volumen, en este caso de agua, el volumen de agua que pasa en la unidad de tiempo por esta sección, por este lugar, Quiero saber el caudal que pasa. El caudal, entonces, el volumen de agua que pasa en la unidad de tiempo por esta sección. El volumen, metros cúbicos. En la unidad de tiempo, segundo, es decir, metros cúbicos por segundo. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo de agua pasa por este conducto y por este lugar aquí? ¿No? Por supuesto, lo mismo que por acá, lo mismo que por acá, lo mismo que por acá. Esto puede estar en cualquier lugar, digamos, ¿no? Esto puede estar en cualquier lugar, ¿no? Puede estar ahí, puede estar aquí, ¿no? Pero quiero saber cuál es el caudal, ¿no? Caudal, esa magnitud física. Entonces hemos dicho que es el volumen de agua que pasa en la unidad de tiempo, metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Muy bien. Y entonces, fíjense, estimados jóvenes y señoritas, ese volumen de agua, digamos, esto es Gibraltar. Aquí está Gibraltar, esto es Gibraltar. Queremos sacar esa cantidad de agua de Gibraltar y llevarla a la planta de tratamiento. Y entonces lo vamos a llevar a través de este conducto, que es el emisario. Creo que tengo otro esquemita más sencillito y más claro. Entonces, queremos llevarlo pues ahí, no sé dónde está un esquemita más clarito. Ah, está más abajo entonces. Ya, enseguida vamos a volver ahí. Ah, no hay. No está ese esquema. Ah, ahí está. Este es. ¿No? Esto es Gibraltar y esta es la red de alcantarillado sanitario de Gibraltar. Ahí está. Recogemos las aguas y luego alejamos todas las aguas de la ciudad, fíjense, a través de este conducto que se llama el emisario. El emisario también es un conducto, una tubería, instalada por debajo del nivel del terreno. Es una tubería. Y lleva todo el caudal hacia la planta de tratamiento, como caudal, pero, ¿ya? Como caudal, es decir, en metros cúbicos por segundo, o en litros por segundo, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, este es el emisario.
Entonces, a lo largo de este conducto fluye el agua, las aguas residuales. ¿Ya? Fluyen las aguas residuales. Bien. Y eso es lo que queremos analizar ahora. ¿Y cómo fluyen las aguas residuales? ¿Cómo fluyen las aguas residuales? ¿No? Vamos a ver todo eso después. ¿Cómo fluyen las aguas residuales, jovencitos? ¿Cómo van a fluir las aguas residuales? Entonces, para eso se requiere, en primer lugar, que el emisario tenga una pendiente. Tiene que tener una pendiente. ¿Ya? El emisario o colector es lo mismo, digamos. El colector es una tubería de menor diámetro, pero el funcionamiento es el mismo exactamente. Entonces, el emisario tiene que tener una pendiente para que el agua se mueva por sí sola dentro del conducto. ¿Ya? El agua tiene que moverse dentro del conducto. Entonces, la pendiente es importante. ¿Ya? Y entonces el agua se moverá con mayor velocidad. El agua se moverá con mayor velocidad mientras mayor sea la pendiente. A menor pendiente, menor será la velocidad. ¿Ya? Y ahí, fíjense, este es el conducto. Es circular. Y aquí están, estas son las aguas residuales. Ahí están las aguas residuales. Solamente llegan hasta esta profundidad ocupa, nada más. Las aguas residuales. ¿Ya? No puede llenar completamente el tubo. No es aconsejable que llene todo el tubo. En el tubo tiene que haber aire. ¿Ya? Tiene que haber aire. Para que las aguas se muevan libremente. Para que las aguas se muevan libremente, en función de la pendiente nada más, entonces aquí tenemos que tener aire. Un espacio con aire. Por eso es que Y es la profundidad del agua y D es el diámetro del tubo. Y siempre tiene que ser menor que D. ¿Ya? Y menor que D en todo caso. ¿Ya? Y I believe side passes that. Y siempre tiene que ser menor que D. Al 91. No. A ver, pero al 60. Menor que D. En todo caso, ¿ya? Menor que el diámetro. Y menor que el diámetro. Ok. ¿Ya? Y menor que el diámetro. Siempre es esto. Bien. Estimados jóvenes y señoritas, ahora le voy a ceder un espacio de tiempo al ingeniero Richard Buitrago, que quiere hablarles acerca de su programa. Como ustedes saben, él es candidato también para director de carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Ya? Entonces, yo le voy a mandar una invitación para que él ingrese a la reunión.